Hay momentos en los que el mundo entero parece detenerse, aunque el reloj siga marcando el paso del tiempo. La muerte del Papa Francisco fue uno de esos momentos. No porque haya sido inesperada, no porque no fuera posible, sino porque estaba escrita desde hace siglos. Algunos, al oír la noticia, encendieron velas con lágrimas en los ojos. Otros se arrodillaron frente a una pantalla en silencio. Pero hubo quienes no lloraron. Hubo quienes palidecieron de inmediato. No por tristeza, por otra razón. Porque para ellos, la muerte del Papa Francisco no era solo un acontecimiento. Era una señal. El eco final de una profecía que ha recorrido los siglos como una sombra. Durante generaciones, la humanidad ha aprendido a ignorar los signos que no entiende, a clasificar como superstición lo que no puede controlar, a encerrar en metáforas lo que amenaza con ser real. Pero hay cosas que, aunque se oculten, regresan. Y esta vez ha regresado una advertencia antigua, no una leyenda, una secuencia, una cuenta que se ha cerrado. Y lo más inquietante no es que se haya cumplido. Lo más inquietante es lo que viene ahora. Porque cuando el último pastor cae, lo que queda no es vacío, es juicio. Y aunque estas palabras parezcan dramáticas, más adelante entenderás por qué todo esto no es una interpretación. Es una convergencia. Pero para llegar a eso hay que volver al inicio. A un día en que un hombre vio el fin, y decidió escribirlo. Y así comenzó una nueva era, una era de incertidumbre y de revelaciones. Hace cerca de 900 años, en las calles empedradas de Roma, caminaba un monje irlandés llamado Malaquías. Nadie lo conocía fuera de los muros de su comunidad, pero en silencio, cargaba con una vida de oración y contemplación profunda. Aquel día, sin advertencia, algo lo atravesó. Una visión, un destello tan potente que lo arrojó a un estado de trance. No fue un sueño, no fue una alucinación, fue un corte en el tejido del tiempo. En esa experiencia, Malaquías vio algo que ningún otro antes había visto. Vio desfilar a los papas de la iglesia, uno por uno, como si fueran piezas de una cadena que se extendía a lo largo de los siglos. No los vio por nombre, los vio por esencia, por símbolo, por destino. Y lo que vio no fue solo la continuidad, vio el final, vio que esa cadena no era infinita, que tenía un último eslabón. Cuando regresó de esa visión, no habló. No escribió tratados, solo anotó 112 frases, cada una breve, en latín, cargada de simbolismo, cada una destinada a describir a un papa. El primero fue Celestino II, el último, alguien que aún no existía, Pedro el Romano. Nadie sabía quién sería, solo que llegaría en medio de grandes tribulaciones. Y después de él, nada más. Solo el juicio. Durante siglos, el manuscrito fue guardado, leído por algunos, ignorado por la mayoría. A veces lo desempolvaban cuando una coincidencia era demasiado precisa, pero nadie lo tomaba completamente en serio, hasta que las coincidencias se multiplicaron, hasta que dejaron de parecer coincidencias, hasta que los nombres y los símbolos comenzaron a alinearse con una exactitud perturbadora. Las frases eran breves, algunas tan simples como una sola metáfora, un símbolo, un color, un lugar. Pero con el paso del tiempo, cada lema comenzó a encajar de formas que nadie pudo explicar. Uno fue llamado de la media luna, y fue elegido papa el día de una media luna. Murió 33 días después, durante otra media luna. Otro fue nombrado el trabajo del sol, y nació el día de un eclipse solar. Murió durante otro eclipse. Viajó más que ningún otro pontífice. Fue, literalmente, un sol en movimiento. Uno tras otro, los símbolos empezaron a aparecer descripciones, a aparecer predicciones. Y entonces, al llegar al número 112, la frase cambió. Ya no era una línea poética, era un párrafo, una advertencia clara. Se hablaba de un pastor que guiaría a su rebaño en medio de tribulaciones. Se decía que su nombre sería Pedro, que su origen estaría ligado a Roma, y que, cuando su tiempo terminara, la ciudad de las 7 colinas sería destruida, y el juez terrible juzgaría al pueblo. Algunos pensaron que sería literal, otros, que era un mensaje simbólico, pero casi todos coincidían en una cosa. Si alguna vez el número 112 llegaba, ese papa no sería uno más, sería el último. Y cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido, se convirtió en el papa número 112 desde Celestino II. Ese número que nadie quería ver cumplido, pero eso no era lo más inquietante. Lo verdaderamente aterrador era que cada elemento de la profecía encajaba con él. Y a partir de ahí, todo cambió. Porque lo que parecía leyenda comenzó a respirarnos en la nuca, y lo más importante aún no había comenzado a manifestarse.
El primer elemento de la profecía hablaba del origen, del linaje. Y aunque Francisco nació en Buenos Aires, sus raíces no eran sudamericanas. Su historia comenzaba en Italia. Sus padres emigraron desde el Piamonte, buscando un futuro mejor. Llevaron con ellos no solo sus maletas, llevaron una historia, una cultura, una fe marcada por siglos de tradición romana. Francisco no era romano por pasaporte, era romano por herencia, por sangre, por espíritu. Y eso ya bastaba para que muchos empezaran a preguntarse si el primer signo se había cumplido, pero faltaban más piezas. El segundo signo era el nombre. Muchos esperaban que el último papa llevara el nombre Pedro, pero Francisco no lo tenía, no en apariencia, porque su nombre de nacimiento era Jorge Mario, pero cuando le ofrecieron el papado, eligió llamarse Francisco. No fue una elección política, no fue una estrategia, fue una señal. Eligió el nombre del santo que renunció a todo, del hombre que vivió entre los pobres, San Francisco de Asís. Pero hay algo que pocos recuerdan. El nombre de nacimiento de ese santo no era Francisco, era Giovanni, hijo de Pietro, hijo de Pedro. Así, el símbolo volvió a encajar. El papa que eligió llamarse Francisco, eligió, sin saberlo o sabiendo, el nombre de alguien que llevaba en su sangre el símbolo más antiguo de la Iglesia, Pedro. Y si esos dos signos ya eran inquietantes, el tercero lo era aún más, porque no se trataba de nombres ni de sangre, se trataba de tiempo, y ese tiempo no traería paz. Desde sus primeros días como pontífice, Francisco no tuvo tregua. Su liderazgo estuvo rodeado de conflicto, de crisis, de escándalos. Enfrentó divisiones internas que no se veían desde hacía décadas. Sacó a la luz abusos largamente encubiertos. Pidió perdón públicamente. Lloró con víctimas. Y reformó con una voluntad que muchos resistieron con furia. No vivía en el palacio papal. No usaba símbolos de poder. No hablaba para agradar. Hablaba para servir. Y en cada palabra, en cada decisión, enfrentaba una ola de críticas, muchas veces desde los propios pasillos del Vaticano. Las grietas internas se volvieron abismos. Los cardenales se dividían. La tensión entre conservadores y progresistas se multiplicaba. Y afuera, el mundo ardía, guerras, colapsos económicos, crisis humanitarias. El siglo parecía acelerar hacia un vértigo global. Y entonces llegó la pandemia. Francisco se quedó solo, bajo la lluvia, en una plaza de San Pedro vacía, frente al Santísimo, en silencio. Esa imagen cruzó el planeta como un susurro congelado. No era solo un hombre, era un símbolo, el pastor entre las tribulaciones, tal como había sido escrito. Cada día, la profecía dejaba de parecer un cuento y comenzaba a sentirse como una cuenta regresiva. Pero aún faltan más piezas, porque si esto fuera todo, ya sería inquietante. Pero no es todo, lo más oscuro está por venir. Y cuando lo descubras entenderás que no se trata solo del pasado, se trata del ahora. La tribulación no fue una palabra decorativa, fue una realidad palpable en cada etapa del pontificado. Desde su primera aparición como papa, Francisco rompió con lo esperado. No se instaló en el tradicional departamento papal. Eligió un espacio más sencillo, caminaba sin escoltas, hablaba en un lenguaje claro, incluso incómodo para algunos. Su estilo desconcertaba, pero el desconcierto no vino solo. Pronto llegaron los embates más duros. La Iglesia, bajo su guía, empezó a sacudir estructuras que llevaban siglos intactas. Los casos de abuso que habían sido ignorados durante décadas emergieron con furia. Voces silenciadas por años ahora exigían justicia, y él no las desvió. Las escuchó, las abrazó. Pero lo más doloroso fue que dentro de las propias murallas vaticanas, su posición generaba fracturas profundas. Hubo quienes lo consideraron una amenaza, quienes comenzaron a escribir cartas públicas en su contra, a cuestionar sus palabras, a acusarlo de traicionar la doctrina. Pero él no respondió con agresión, respondió con persistencia. Su rostro no era el de un líder imponente, era el de alguien que entendía el peso de cada lágrima, de cada historia, de cada herida no atendida, y aún así, continuó, sin buscar el favor de nadie, sin proteger estructuras que ya estaban podridas por dentro. Lo que muchos no entendían es que no estaba intentando salvar una institución, estaba intentando rescatar su alma, y en ese intento, cada día era un campo de batalla, pero una batalla silenciosa, donde el enemigo no siempre estaba afuera. Mientras las heridas internas desgarraban a la Iglesia, las heridas del mundo también se abrían sin cesar. La época del Papa Francisco coincidió con una de las etapas más convulsas del siglo. Conflictos en Medio Oriente, crisis migratorias, persecuciones religiosas, atentados, y después, la pandemia.
En el momento más oscuro, cuando los templos estaban cerrados, las fronteras bloqueadas y el miedo se respiraba en cada esquina, Francisco se convirtió en una figura inesperada. No dio discursos grandilocuentes, no ofreció soluciones políticas. Lo que hizo fue presentarse, solo, bajo la lluvia, en la plaza de San Pedro, con el Santísimo expuesto, mientras el mundo entero miraba. Esa imagen se convirtió en un símbolo, no de poder, de fragilidad compartida, el Papa solo, representando a una humanidad agotada, golpeada, desorientada. Muchos dijeron que en ese momento sintieron por primera vez que alguien estaba orando por ellos sin pedir nada a cambio. Sin hablar de religión, solo humanidad, solo fe desnuda. Pero esa fe no era débil, era firme, porque en medio de la desolación no ofrecía certezas, sino compañía. Y esa compañía era, en sí misma, un acto de resistencia. Esa noche, mientras millones miraban esa escena silenciosa, algo quedó sellado en el inconsciente colectivo. La profecía hablaba de tribulaciones, y ahora todos las estaban viviendo. No era necesario interpretarlo, estaba sucediendo frente a los ojos del mundo. Pero la tormenta no solo se vivía afuera. Dentro de la iglesia, los vientos eran aún más agresivos. Las divisiones ya no eran pequeñas diferencias teológicas, eran abismos entre dos modelos de fe. Uno anclado en el poder, la tradición, la jerarquía. Otro basado en la misericordia, la escucha, la apertura. Francisco, sin declararlo, representaba este segundo camino, y eso incomodaba. En sus viajes no buscaba honores, buscaba heridas, visitaba cárceles, lavaba pies de migrantes, se reunía con pueblos olvidados, y cada gesto era una afrenta a quienes creían que el poder se debía proteger por encima del servicio. En sus palabras, no había condena, había apertura. En una rueda de prensa que marcó un punto de inflexión, habló de los homosexuales con una frase que atravesó al mundo. Muchos lo aplaudieron, muchos más lo atacaron, algunos lo llamaron hereje, otros profeta. Lo cierto es que él no se defendía, no contraatacaba, solo caminaba, lento, pero con paso firme, como si supiera que no se trataba de ganar una discusión, sino de sostener un camino que no solo lo aislaba de los poderosos, lo acercaba a los olvidados, y en ese acercamiento, muchos vieron una amenaza, pero también un mensaje, el mensaje de que quizás el verdadero poder no estaba en el trono, sino en el gesto sencillo, en la mano extendida, en la mirada sin juicio, y ese mensaje fue, sin saberlo, una de las razones por las que su figura se volvió tan divisiva como luminosa. Fuera de los muros eclesiásticos, la crisis de fe se expandía, no solo en números, en profundidad. La espiritualidad tradicional empezaba a colapsar ante una generación cansada de discursos vacíos. La figura del Papa para muchos ya no era relevante, pero entonces apareció él. No para imponer, para escuchar. No para castigar, para abrazar. Y esa diferencia, sutil pero radical, empezó a despertar interés donde antes había indiferencia. Francisco no prometía paraísos, hablaba del dolor, de las dudas, de las contradicciones. Y esa honestidad lo convirtió, lentamente, en una voz única, una voz que no gritaba, que no necesitaba micrófonos para ser escuchada, porque hablaba desde un lugar que casi nadie ocupaba ya, desde la coherencia. Esa coherencia lo llevó a escenarios impensables, a encuentros con líderes de religiones históricamente enemistadas, a firmar pactos por la paz, por la fraternidad, por el respeto mutuo. No eran actos simbólicos, eran gestos reales en un mundo que se despedazaba por dentro. En Irak, tierra arrasada por la guerra, se sentó con líderes musulmanes. En Cuba, se abrazó con el patriarca de Moscú. En Jerusalén, lloró ante los muros que aún separan. Y cada vez que lo hacía, algunos dentro de su iglesia se escandalizaban. Pero él seguía, como si entendiera que la misión no era complacer a los suyos, sino ampliar la tienda, porque el tiempo apremiaba. Y quizás, aunque nadie lo decía en voz alta, él sabía que era el último en tener esa oportunidad. Y entonces el silencio se volvió definitivo. El Papa número 112 cerró los ojos para siempre, y con su muerte, no solo terminaba una vida, terminaba una secuencia, una cadena iniciada hace 9 siglos, una cadena que ahora, con él, se rompe. Los símbolos ya no pueden ignorarse. El linaje encajó, el nombre se reveló, las tribulaciones se cumplieron. Lo único que queda es la pregunta que se esconde al final de todo. ¿Qué viene ahora? Porque la profecía no hablaba de un sucesor, hablaba de una destrucción, de un juicio, de un tiempo en el que la ciudad de las 7 colinas sería alcanzada por algo irreversible. No se decía cómo,
No se decía cuándo, pero se decía que, después de este pastor, no habría otro, solo una oscuridad que vendría vestida de claridad, una figura que tendría apariencia de cordero, pero hablaría como un dragón. Y esa figura, según algunos estudiosos, ya está cerca, tal vez ya se prepara, tal vez ya observa, y esa posibilidad no es una teoría, es una advertencia, porque si la historia hasta ahora ha sido exacta, entonces lo que viene no es una elección, es una consecuencia, y si has llegado hasta aquí, lo sabes, ya no se trata de si es real, se trata de estar listo para mirar lo que viene sin cerrar los ojos. Durante siglos, se imaginó que el último pastor sería una figura solemne, poderosa, quizás distante, tal vez severa. Pero lo que nadie consideró fue que ese último hombre no vendría a imponer, sino a encarnar, que no se sentaría en un trono, sino en el suelo, que no usaría anillos de oro, sino manos vacías, que su autoridad no sería política, ni doctrinal, sino moral. Francisco no reinó, sirvió, y sirviendo, agitó las aguas dormidas. Con su partida, algo más que una vida termina. Termina un lenguaje. Termina una forma de entender lo sagrado, porque ya no hay otro por venir. Nadie más en la lista. Lo que sigue no es continuidad, es disrupción. Y esta disrupción no vendrá como un trueno. Vendrá como una falsa paz, como un susurro suave, como una máscara. Porque el peligro no está en lo evidente, está en lo que se disfraza de bondad, de progreso, de solución. Y mientras las multitudes miren al nuevo rostro, quizás no noten que el trono ha cambiado de esencia, que el pastor ya no guía, que el eco de una voz diferente empieza a reemplazar la que se ha apagado. ¿Y si el sucesor no fuera una bendición? ¿Y si fuera otra cosa? ¿Y si, al mirar hacia adelante, no estuviéramos avanzando sino entrando en una sala de espejos donde todo se ve igual, pero nada es real? La advertencia no es nueva. Ha sido escrita muchas veces, con diferentes nombres, en diferentes épocas. Desde los profetas antiguos hasta las cartas ocultas del Nuevo Testamento. Desde las visiones oscuras del Apocalipsis hasta los silencios rotos por quienes se atrevieron a ver más allá. Se ha dicho que antes del final aparecerá una figura que confundirá a muchos, que usará un lenguaje parecido al de la fe, pero que lo vaciará desde dentro, que hablará de amor, pero sembrará división, que aparentará compasión, pero exigirá obediencia ciega, y sobre todo, que no se presentará como enemigo, sino como esperanza, una esperanza manipulada, falsa, construida para seducir, no para salvar. La figura del falso guía no es una metáfora, es una constante histórica. Siempre que una era está por terminar, surge alguien que intenta desviar la atención del verdadero juicio interior, y si todo lo anterior se ha cumplido con tanta precisión, ¿qué nos hace pensar que esta parte será diferente? ¿No será acaso que nos acercamos a ese momento en el que la verdad se volverá confusa y la mentira empezará a tener la voz más fuerte? ¿Y si el verdadero desafío no es el caos, sino la manipulación del orden? Si te parece exagerado, espera. Hay algo que aún no te he contado. Algo que conecta directamente con los símbolos más antiguos de todas las profecías. Y eso lo entenderás en el próximo segmento. La ciudad de las 7 colinas no es una metáfora vaga, tiene nombre, tiene historia, tiene peso, Roma, y según la visión que se ha repetido en distintos textos y culturas, esa ciudad no solo es símbolo del poder espiritual, es el centro desde donde, en algún momento, comenzará la transformación más radical, pero no necesariamente una destrucción con fuego, puede ser algo más silencioso, más profundo, una caída espiritual, una descomposición moral, una renuncia invisible. La profecía no habla de bombas ni terremotos, habla de juicio, y el juicio muchas veces no es castigo, es revelación. Revelar quién es quién, qué es qué queda cuando se cae todo lo que era apariencia. El verdadero juicio no vendrá desde afuera, vendrá desde dentro, desde las conciencias, desde los altares, desde las decisiones pequeñas que se convierten en desvíos. En este momento, el peligro más grande no es el odio declarado, es la fe tibia, es la obediencia sin reflexión, es la espiritualidad sin alma, es la religión usada como herramienta de poder, no como camino de transformación. Y si el último verdadero pastor ya ha partido, lo que nos queda no es la estructura, es la elección. ¿Elegiremos ver lo que está ocurriendo? ¿O cerraremos los ojos para seguir sintiéndonos cómodos, aunque todo se esté desmoronando? Pero hay un consuelo, aunque todo parezca desorden, hay algo que no se ha movido. La fe verdadera no depende de una figura, no muere con un líder, no se derrumba con una profecía.
La fe que permanece es la que nace dentro, la que no necesita permisos, ni aplausos, ni estructuras. Esa fe que vive en lo más profundo de quienes todavía escuchan en el silencio, de quienes no se rinden al miedo, de quienes no necesitan una voz desde un balcón, porque ya aprendieron a oír la voz en lo secreto. Esa fe es la que ahora está siendo llamada, no para esconderse, sino para despertar, no para juzgar, sino para resistir. Porque aunque el mundo se oscurezca, aunque los símbolos se corrompan, aunque las estructuras tiemblen, la fe auténtica siempre encuentra cómo arder. Y esa es la llama que ahora se vuelve urgente, porque lo que viene no será una época de claridad, será una época de decisión, y en esa decisión, cada uno deberá elegir qué voz sigue, qué verdad defiende, qué luz lleva dentro. Porque el verdadero juicio no lo decide un Dios en las alturas, lo decide cada alma en el momento en que tiene que elegir entre la comodidad o la verdad. Y si has llegado hasta aquí es porque dentro de ti algo ya se ha encendido. Y ahora que sabes todo esto, ya no puedes deshacerte del conocimiento, porque hay una verdad más que debes recordar. Todo lo que comienza tiene un final, pero no todos los finales son destrucción, algunos son transición. Algunos son nacimiento, algunos son renacimiento. La muerte del Papa Francisco no es solo el cierre de un pontificado, es la ruptura de un ciclo, la apertura de un portal hacia lo que viene. No hay más nombres en la lista, no hay más símbolos en la secuencia, solo queda lo desconocido, y en ese vacío, cada uno debe decidir cómo caminar. Algunos esperarán otro guía, otros buscarán construir su propio templo interior. Pero todos, sin excepción, deberán enfrentar una pregunta que nadie puede responder por ellos. ¿Estás preparado para el tiempo que viene? No por lo que traerá el mundo, sino por lo que exigirá de ti. Porque la historia ya no la están escribiendo los poderosos, la estás escribiendo tú, cada decisión, cada acto, cada verdad que te atrevas a sostener. El fin de una era no es el fin del alma, es la oportunidad de encontrarla. Y si has sentido ese temblor sutil en lo profundo, entonces ya sabes que este no era un video cualquiera, era una llamada, y ahora, tú decides qué haces con ella. Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comparte, y activa la campanita de notificaciones. Así, no te perderás el próximo video que será aún mejor. Además, responde en la sección de comentarios. ¿Crees que el próximo líder espiritual será un pastor verdadero o un impostor disfrazado de luz? Tu opinión es muy importante. Los leo en los comentarios.